El conserje que reescribió el futuro 20 expertos. 3 días. Millones de dólares en juego. Y justo cuando Mercer Dynamics estaba a punto de rendirse, un conserje con una fregona en una mano y una hija esperándolo en casa, entró en la sala, echó un vistazo a la pizarra y cambió el futuro de la IA con una sola idea. Pensó que nadie lo estaba mirando, pero Sloan Mercer, la CEO más fría de la tecnología, sí lo estaba. ¿Y lo que hizo después? Reescribió todas sus historias para siempre. Antes de empezar, dinos desde dónde nos ves. Y cuando la historia termine, no olvides calificarla del 0 al 10. Empecemos. 3 días, 17 personas, 6 reuniones de emergencia, $500,000 en honorarios de consultoría. ¿Y qué tenemos para mostrar? Un desastre en la pantalla. La voz de Sloan Mercer atravesó la sala como hielo contra un cristal. Nadie respondió. Filas de ingenieros sentados en silencio, con gotas de sudor en sus cuellos. La enorme pantalla LED, en el centro de la sala de juntas, brillaba con gráficos de fallas, líneas rojas de código sangrando, cayendo en cascada como un desastre digital. Tienen 5 minutos. Quiero una solución. No otra disculpa. Sus tacones repiquetearon una vez en el suelo de baldosas, antes de que se diera la vuelta y se fuera. La puerta se cerró suavemente detrás de ella, dejando un rancio olor a café quemado y estrés. Fuera de la pared de cristal, un conserje se inclinó para recoger una lata de refresco derramada. Llevaba un uniforme gris descolorido y unos auriculares baratos, uno colgando y el otro metido en la oreja. Pero sus ojos no estaban en la basura. Estaban fijos en la pizarra, donde una fórmula le devolvía la mirada como un acertijo esperando ser resuelto. Gavin Brooks, 36, padre soltero, conserje del turno de noche en Mercer Dynamics. Lo que nadie sabía es que una vez estudió IA avanzada en el MIT, el mejor de su clase hasta que la vida le entregó algo más difícil que cualquier examen. Una hija y un funeral por la mujer que amaba. Dentro de la sala de juntas, las luces aún brillaban. El último equipo se había ido derrotado. Gavin entró, dejando la fregona a un lado. La pizarra, extendida por la pared como un campo de batalla de ecuaciones, con bucles lógicos enredados, se retorcía. Buscó un trapo seco para limpiarla y se detuvo. «Espera un segundo», murmuró, entrecerrando los ojos. Inclinó la cabeza. Algo en las matemáticas estaba mal, intuitivamente, no académicamente. Estaban usando un modelo lineal para un comportamiento no lineal. Error de principiante. Peligroso en las manos equivocadas. Tomó un rotulador rojo. Con cuidado, borró un segmento. Dibujó una curva sigmoide. Rodeó 2 variables intercambiadas y subrayó un nodo mal ponderado. Luego retrocedió, se cruzó de brazos y asintió para sí mismo. «Han estado viéndolo al revés. ¿Y crees que tú lo tienes bien?» La voz detrás de él era tranquila, pero con un toque de hierro. Gavin se giró. De pie en la puerta estaba Sloan Mercer, CEO de Mercer Dynamics. Traje oscuro, cabello recogido en un moño afilado, ojos que medían todo y a todos. «Yo, no estaba tratando de estropear nada», dijo Gavin rápidamente. «Solo noté algo raro. ¿Así que estás barriendo pisos y corrigiendo un algoritmo de $100 millones? No corrigiendo, solo replanteando. Como cambiar de un cuchillo sin filo a uno afilado. El mismo trabajo, menos dolor». Sloan dio un paso adelante, escaneando la pizarra. Sin decir una palabra, sacó una tablet de su abrigo y realizó una simulación rápida, utilizando los cambios que Gavin había dibujado. Pasaron 8 segundos. «Aumento del 18,4% en la precisión», dijo ella rotundamente. «Reducción de errores en más del 60%. Se volvió hacia él por primera vez, mirándolo de verdad. «Nombre: Gavin Brooks. Puesto: conserje nocturno. 3 turnos a la semana. Última educación formal: MIT. Dejó el primer año.
Mi esposa falleció. Necesitaba criar a mi hija. Una larga pausa. ¿Entiendes lo que has hecho? No quise ofender a nadie, respondió Gavin. Solo vi algo que todos los demás pasaron por alto. Suena como una galleta de la fortuna. O como esto. Si la bañera está atascada, no viertas más agua caliente. Intenta desatascar el desagüe. Sloane esbozó una media sonrisa, no del todo cálida, pero algo humano. Mañana, en la sala de conferencias C, 8 de la mañana, estarás en la lista de observadores. No necesito estar en una reunión. Solo soy... Eso no fue una sugerencia, señor Brooks. Fue una instrucción. ¿Y mi hija? Tendrá aperitivos y entradas para el zoológico si es necesario. Ella no necesita mucho. Solo una razón para creer que su padre es digno de orgullo. Sloane se detuvo en la puerta, echando un vistazo por encima del hombro. Por primera vez, su mirada se suavizó. No mucho, pero lo suficiente como para notarlo. Después de esta noche, es posible que tenga una. Y con eso, desapareció por el pasillo. Gavin se quedó allí un momento, aturdido. Miró los garabatos rojos en la pizarra, luego se volvió hacia su fregona en la esquina. Supongo que te debo un aumento, viejo amigo. Gavin no durmió mucho esa noche. No por nervios o emoción, sino porque Lena se negaba a acostarse hasta que le contara toda la historia. Cada detalle. Así que ella simplemente entró. ¿Y no tuviste miedo? Cariño, dijo él, apartándole un mechón de pelo detrás de la oreja. Cuando has sostenido la mano de tu esposa en un hospital y le has dicho a tu hija que ya no puede pedirla, los CEOs no dan miedo. Ella parpadeó y luego sonrió. No una sonrisa infantil, sino el tipo que decía, «Te veo, papá». Luego se inclinó y susurró, «Creo que le gustas». Gavin se rió, la arropó y se quedó mirando el techo durante mucho, mucho tiempo. Para las 7:50 a.m., estaba de pie frente a la sala de conferencias C en Mercer Dynamics, vistiendo la camisa con botones más limpia que poseía, que aún tenía una leve mancha de café cerca del dobladillo. Su vieja cartera colgaba de un hombro, llena de una libreta, un lápiz mecánico y un dibujo doblado. Lena había hecho un monigote sosteniendo una fregona en una mano y un rayo en la otra. Dentro de la sala, los trajes zumbaban alrededor de una pantalla central como polillas a una llama. Los diagramas iluminaban la pared, gráficos, puntos de datos, líneas de tiempo proyectadas. El aire olía a estrés y a menta. Y entonces ella entró. Sloane Mercer. Esta vez, Gavin la vio antes de que hablara. La sala cambió instantáneamente. La gente se puso más recta. Las voces bajaron. La temperatura bajó 2 grados. Ella lo miró una vez, una mirada corta y deliberada. Luego señaló una silla vacía cerca del borde de la mesa. «Ese es tu asiento». Él no pidió permiso. Simplemente se sentó. «Empecemos», dijo ella, haciendo que la sala se concentrara. Ayer, fuimos testigos de un error de cálculo, uno que casi nos costó un contrato multifase y expuso debilidades fundamentales en nuestro bucle predictivo. Pero anoche, ella tocó su tablet. El boceto de Gavin, sus correcciones en marcador rojo, aparecieron en la pantalla principal. Alguien nos hizo un regalo. La sala murmuró. Los ojos se dirigieron a Gavin, luego rápidamente se apartaron. Este ajuste redujo nuestro error de entrenamiento en un 60%, redujo la latencia en 22 milisegundos y dejó dolorosamente claro, hizo una pausa, que la experiencia puede ser muy diferente de lo que esperamos. Silencio. Luego, una mano se levantó. Jason Marlowe, ingeniero de sistemas senior, MBA de Stanford. Ojos que decían, «Estoy tratando de ser educado, pero muriéndome por aplastarte». Con todo respeto, comenzó. ¿Qué es lo que la gente dice justo antes de faltarte al respeto? ¿Cómo verificamos que esto no es solo una casualidad? Ejecuta el modelo, respondió Sloane.
Jason dudó. Luego introdujo los nuevos parámetros. La simulación se ejecutó. Suave, sin sobreajuste. El comportamiento predictivo, alineado en múltiples conjuntos de datos. La barra verde brilló. Todavía podría ser suerte, murmuró Jason. Quizás. Gavin habló por primera vez. Calmo, firme. Pero si lo es, espero que seamos lo suficientemente inteligentes como para aprender de la suerte cuando entra con una fregona. Algunas risas silenciosas. Sloane no sonrió, pero sí asintió muy levemente, como un juez reconociendo un argumento inesperado pero válido. Después de la reunión, ella lo alcanzó cerca de los ascensores. «Te defendiste bien», dijo ella. «No estaba tratando de hacerlo. Por eso funcionó». Bajaron juntos. Silencio al principio. Luego ella preguntó, «¿Siempre piensas así? ¿En analogías?» «Arreglo cosas», respondió Gavin. «He tenido que hacerlo, y le hablo a mi hija como si tuviera 6 años, no 60. Así que explico la tecnología como si fuera fontanería, repostería, reparación de coches. Se asimila mejor así». «Interesante. Útil. Puede que tengas razón». Él dudó. Luego la miró de reojo. «¿Siempre hablas así?» «¿Cómo así? ¿Como si estuvieras dirigiendo un tribunal en lugar de tener una conversación?» Por un instante, ella no dijo nada. «Manejo lo que puedo controlar, incluso las conversaciones, especialmente las conversaciones». Salieron al vestíbulo. «No soy casual, señor Brooks», dijo ella rotundamente. «Entonces probablemente soy su peor pesadilla», dijo él, ofreciendo una sonrisa apenas perceptible. «Quizás», murmuró ella. «Pero anoche resolviste una pesadilla». Esa tarde, Gavin regresó a su turno regular. De nuevo con su uniforme. De nuevo con su fregona y su carro. Pero algo había cambiado. La gente ahora asentía cuando pasaba junto a él en el pasillo. No solo los becarios, incluso los ingenieros. Uno incluso dijo, «Buen trabajo», en un tono que no era sarcástico. Y Lena había hecho un nuevo dibujo. Este lo tenía a él de pie, junto a una mujer alta con un traje negro. El pie de foto decía, «Papá más, señora Rayo, el mejor equipo». Mientras tanto, en su oficina, Sloane estaba sola en la enorme ventana con vistas a la ciudad. Se avecinaba una tormenta. No le importaba. Tocó su tablet. Volvió a abrir la simulación de Gavin. Observó cómo la línea se suavizaba una y otra vez, ordenándose. Sin título formal. Sin puesto. Sin permisos. Y aún así, se susurró a sí misma, un golpe en la puerta. Era Arthur, su CTO de mucho tiempo, 50 y pocos años, leal, franco y la única persona en la empresa que se atrevía a hablarle sin filtrar sus palabras. Ese conserje tiene a la gente hablando. ¿Qué hablen? ¿Crees que tiene más dentro de sí? Sé que sí. Arthur se cruzó de brazos. Estás considerando darle acceso. Estoy considerando escuchar más atentamente voces que no provienen de salas de juntas. Arthur levantó una ceja. Has cambiado. Él mejoró el sistema, dijo Sloane simplemente. No, respondió Arthur. Él te mejoró a ti. Ella no respondió, pero observó cómo la lluvia comenzaba a trazar líneas suaves en el cristal, y por primera vez en mucho tiempo no sintió la necesidad de resolver nada. No de inmediato. La invitación llegó por correo electrónico, pero no a la bandeja de entrada de Gavin. Llegó a Recursos Humanos, quienes la imprimieron, la llevaron por el edificio y se la entregaron mientras él estaba limpiando un derrame de café en el tercer piso. «Se le solicita», dijo la mujer de Recursos Humanos, parpadeando como si ella misma no pudiera creer las palabras. «En la reunión de estrategia ejecutiva. Mañana, a las 10 en punto». Gavin levantó la vista de su cubo. «¿Estás segura de que no es para otra persona? El nombre dice Gavin Brooks. El título dice conserje. Suena bien. Dice colaborador invitado. Rol de observación técnica. Lo que sea que eso signifique». «Significa que se han quedado sin ideas», dijo él, poniéndose de pie,
y secándose las manos con un trapo. Y se están desesperando. Ella sonrió con suficiencia, pero había algo más en sus ojos también. Curiosidad, quizás incluso esperanza. No fue a casa esa noche. En cambio, fue a la lavandería abierta las 24 horas a 2 cuadras de Mercer Dynamics. Lavó sus únicas 2 camisas de vestir. No se sentó. Simplemente se apoyó en la secadora, hojeando un viejo cuaderno lleno de garabatos, cálculos en servilletas y algunos rostros dibujados de Lena haciendo expresiones tontas. «¿Crees que esta es una buena idea?», le susurró a nadie. Entrar ahí, con ellos. Podía escuchar la voz de su difunta esposa en su cabeza. «Gavin, lo piensas todo demasiado. Solo sé el tipo que escucha. Ese es el tipo en el que la gente confía». Para la mañana, todavía estaba cansado, pero un poco más preparado. La sala de estrategia estaba en el último piso, paredes de cristal, ventanas enormes. El tipo de sala que hace que la gente común se sienta muy, muy pequeña. Gavin destacaba como una mancha de café en un lino blanco, sin cordón de identificación, sin blazer. Solo su única camisa limpia, la piedra de la suerte de Lena en el bolsillo y una libreta que no había abierto desde que a ella se le cayó su primer diente. «¿Este es el conserje?». La pregunta vino de un hombre con 2 dientes perfectos y una corbata demasiado apretada. «Puedes decir Gavin», respondió él con calma. «O colaborador invitado, si es más fácil». Sloane entró justo a tiempo para captar el intercambio. «Está aquí porque ninguno de ustedes resolvió el problema del retardo neuronal», dijo ella, sin mirar a nadie en particular. Él lo hizo. «Se ha ganado el asiento. Empecemos». Eso silenció la sala. La reunión duró 90 minutos. Gavin no dijo mucho, pero cuando lo hizo, las cabezas se volvieron. No usó jerga. No soltó acrónimos ni palabras de moda. En cambio, estableció paralelismos. Piensen en su modelo de IA como un padre soltero, aprendiendo a hacer malabares con 3 trabajos, dijo una vez. Lo están empujando a optimizar resultados, sin darle tiempo a entender por qué se le pide que cambie. Alguien se rió. Otro murmuró: «Maldita sea, eso es realmente cierto». Jason, el ingeniero senior, trató de no mostrar su irritación. «Solo me pregunto si ahora estamos basando nuestra hoja de ruta en analogías de la hora de dormir», dijo secamente. «¿Alguna vez has criado a un hijo, Jason? Entonces, quizás no menosprecies la hora de dormir. Ahí es donde ocurre el verdadero aprendizaje». Eso provocó más risas de las que Jason esperaba y más asentimientos de los que Gavin pensó que obtendría. Después de la reunión, Gavin salió al pasillo, exhalando lentamente. Sloane lo siguió, sosteniendo 2 cafés para llevar. «No te veía como un showman», dijo ella, entregándole uno. «No lo soy, pero me han subestimado lo suficiente como para ser bueno en seguir el juego». Esa frase sobre la hora de dormir no es una frase, esa es mi vida. Caminaron lado a lado, el silencio entre ellos menos cortante ahora, más como un espacio abierto a propósito. «¿Por qué no regresaste a la ingeniería?», preguntó ella. «Porque el MIT no da becas a padres solteros viudos que toman turnos nocturnos y preparan loncheras antes del amanecer. Pero podrías haber vuelto a aplicar, haber regresado, reconstruirlo todo». No quería reconstruir mi vida. Quería construir la suya primero. Ella dejó de caminar. «Hablas como alguien que no se da cuenta de lo raro que es eso, o como alguien que está demasiado cansado para que le importe lo raro que es». Ella lo miró, y luego realmente lo miró, y por primera vez su voz se suavizó. «Quizás es hora de que dejes de ser el tipo que hace las cosas más fáciles para todos los demás, y dejes que alguien construya algo para ti también». Gavin no respondió, pero su silencio no era frío, solo un terreno desconocido, un nuevo comienzo. Más tarde ese día, regresó a casa con Lena, que lo esperaba en la puerta con una caja de zapatos en la mano. «¿Cómo te fue?», preguntó ella.
Adultos en salas elegantes, diciendo palabras que no significan mucho hasta que alguien menciona cuentos para dormir. ¿Así que sí contaste la analogía del papá? Claro que sí. ¿Y nadie abucheó? Ella sonrió y abrió la caja de zapatos. Dentro había un sándwich, 2 pegatinas y un trozo de papel doblado. Te hice una nueva tarjeta de presentación, dijo orgullosa. Decía, Gavin Brooks, arreglador de cosas, solucionador de problemas de adultos, papá a tiempo completo. Olvidaste operador de fregona. Te ascendí. Mientras tanto, en Mercer Dynamics, Jason estaba en la oficina de Sloan, con los brazos cruzados. Lo estás elevando demasiado rápido, dijo. No, solo estoy reconociendo el valor cuando lo veo. Él no entiende la estructura corporativa. No tiene las credenciales. Tampoco Steve Jobs cuando empezó. Las credenciales no escribieron ese código. La perspicacia sí. Jason apretó la mandíbula. ¿Qué está pasando realmente aquí, Sloan? ¿Estás promoviendo talento? ¿O persiguiendo algo más? Sus ojos no se inmutaron. Déjame preguntarte algo, Jason. ¿Cuándo fue la última vez que te sorprendiste a ti mismo? Él lo hace todos los días, y ni siquiera lo llama ambición. Lo llama sobrevivir. Jason se fue sin decir una palabra. Sloan se sentó, abrió su laptop y volvió a mirar los resultados de la simulación. No porque necesitara confirmación, sino porque le recordaban algo que casi había olvidado. Claridad. Algo que Gavin Brooks traía a las habitaciones sin querer. Comenzó con un mensaje de voz. Gavin lo reprodujo 3 veces antes de decidir que no era una broma. Señor Brooks, soy Cecilia de la oficina ejecutiva. La señorita Mercer me pidió que le extendiera una invitación personal. Esta noche, 7 p.m. Cena privada, no de negocios. No se requiere corbata. No de negocios. Se quedó mirando el teléfono como si pudiera explicarse. Pero los teléfonos no hacen eso. No cuando la mujer en cuestión es Sloan Mercer. Se paró frente a Etas Bistro, un pequeño lugar escondido entre una floristería y un hotel boutique en la parte tranquila de la ciudad. Era el tipo de restaurante donde las sillas no coincidían a propósito y los camareros conocían al perro del dueño por su nombre. Sloan ya estaba allí, sentada en una mesa junto a la ventana, con el pelo suelto por primera vez. Ondas suaves, sin armadura. Simplemente ella. Gavin entró, de repente consciente de sus botas gastadas y su chaqueta que había visto demasiados inviernos. «Te arreglas bien», dijo ella, levantando la vista con una media sonrisa. «Tengo exactamente una camisa que no está tan mal. ¿La estás mirando?» Entonces los dos vamos demasiado arreglados para no ser una cita. Se sentaron, y por un rato ninguno habló. El tintineo de los vasos, un jazz suave del altavoz de la esquina, y el aroma a pan de romero llenaban el espacio donde normalmente reside la charla trivial. Sloan finalmente rompió el silencio. ¿Sabes por qué te pedí que vinieras aquí? Te gusta ver a hombres poco calificados entrar en pánico con las listas de vinos. Porque no he tenido una conversación real en 3 años, ni una que no involucrara informes trimestrales o demandas. Gavin levantó una ceja. ¿Me estás diciendo que nadie te pregunta cómo te fue el día? Preguntan. Pero en realidad están preguntando cómo mi desempeño los afecta a ellos. Ella miró hacia otro lado, con los ojos distantes. Almuerzo en mi escritorio. Firmo más acuerdos de confidencialidad que tarjetas de cumpleaños. Y algunos días, olvido cómo suena mi propia voz, a menos que esté dando instrucciones. Gavin se inclinó hacia adelante. Parece que necesitas despedir a tu calendario y contratar un terapeuta. Lo intenté. Renunció después de 2 sesiones. ¿Por qué? Dijo que lo ponía ansioso. Gavin soltó una carcajada plena y sin filtros que hizo que 2 comensales voltearan a mirar. Sloan lo miró sorprendida. Luego se unió. Al principio, en voz baja. Luego, más libremente. Ahí está, dijo él asintiendo. ¿Qué? La parte humana del glaciar. Ella inclinó la cabeza, divertida.
¿Siempre hablas así? Solo cuando estoy demasiado cansado para fingir que pertenezco aquí. Llegó la comida, algo que él no podía pronunciar, y algo que ella no se molestó en explicar. No importaba. Por primera vez en años, Sloane comió lentamente. Gavin escuchó sin interrumpir. Y la conversación divagó. Sobre infancias. Sobre el momento en que te das cuenta de que tus padres son solo personas. Sobre libros favoritos y malos finales de películas. Sobre la pérdida. Todavía escucho su voz a veces, dijo Gavin en voz baja. Cuando no estoy pensando, como cuando Lena se queda dormida en el coche, o cuando huelo canela en las mañanas frías. Tu esposa. Sí. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿6 años? Hablas como si todavía estuviera cerca. Lo está. Solo que no de la manera que yo quiero. Sloane no respondió de inmediato. Mi madre era pura ambición, dijo finalmente. Me dijo que podía dominar el mundo si nunca dejaba que nadie se acercara demasiado. Dijo que la emoción era una debilidad en un traje. Y le creíste. Más de lo que debí. Hicieron una pausa. Luego Gavin sacó algo de su bolsillo, el último dibujo de Lena, ahora doblado y desgastado en los bordes. Ella dibujó esto el día que hablé en esa gran sala de juntas, dijo. Dijo que me veía como un héroe, como una de esas personas que arreglan máquinas rotas y corazones rotos con la misma caja de herramientas. Sloane desdobló el papel. Un monigote con el pelo alborotado cogido de la mano, con una mujer más alta en tacones. Ambos sonriendo. Un sol en la esquina. Una pequeña fregona en el fondo junto a una laptop. Ella lo miró más tiempo de lo que él esperaba. «Sabes», dijo suavemente, «he firmado acuerdos multimillonarios, lanzado productos en 5 países y estado en escenarios frente a CEOs que se ponen nerviosos antes de que yo hable. Y nada me ha hecho sentir más vista que este boceto a crayón de una niña que nunca he conocido». Salieron del restaurante después de las 10. El aire nocturno era fresco, nítido, de esos que hacen que tus pulmones se sientan más limpios de lo que realmente son. Sloane caminó un paso detrás de él, luego se detuvo junto a su camioneta. ¿Todavía conduces esta cosa vieja? Funciona, y está pagada. Te sorprendería lo raro que es eso. Ella se apoyó en la puerta del pasajero. Eres un hombre extraño, Gavin Brooks. Viniendo de usted, lo tomaré como un cumplido. Él abrió la puerta del lado del conductor, pero hizo una pausa antes de entrar. ¿Por qué me pediste que viniera aquí, Sloane? Porque necesitaba recordar a qué suena la verdad. ¿Y tú? No actúas, simplemente apareces. Él asintió. Eso fue suficiente. Nos vemos en el trabajo, dijo subiendo a la camioneta. Gavin. Él se dio la vuelta. ¿Qué? Me gustan los cuentos para dormir. Y con eso, ella se dio la vuelta y desapareció en las colinas de la noche, haciendo clic como puntuación en una frase que ninguno de los dos quería terminar. La verdad sale a la luz. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra. Gavin dejó a Lena en la escuela. Ella le dio un abrazo más fuerte de lo habitual y susurró: «Estás brillando, papi. La gente está empezando a verlo». Él sonrió todo el camino al trabajo, hasta que entró en Mercer Dynamics, y lo sintió. El cambio de temperatura, no en grados, sino en el comportamiento. Menos sonrisas, miradas más frías, y un silencio que no se sentía como paz. Se sentía como tensión enroscada detrás de los asentimientos educados. Él trató de que no le molestara, pero cuando fue a buscar su credencial de identificación, un guardia de seguridad, con quien había bromeado la semana anterior, lo detuvo. «Lo siento, señor. Ha sido retirado de la lista de limpieza». «¿Qué? ¿Cuál es mi autorización ahora?» «Acceso ejecutivo. Órdenes del CTO. Supongo que ha sido ascendido». Las palabras sonaron más como una advertencia que como una bienvenida. En el ascensor, Jason Marlowe esperaba. Corbata recta, mandíbula más tensa de lo habitual. «Nuevo título»,
dijo él, sin molestarse en sonreír. No me di cuenta de que había uno. Oh, sí lo hay. Asesor técnico especial del CEO. Debe ser agradable saltarse la escalera. No me salté nada, dijo Gavin con calma. He estado subiendo durante años, solo que por una escalera que nadie se molestó en mirar. Jason se acercó, con la voz baja. Déjame darte un consejo, hombre de la fregona. Estas personas te sonríen porque Sloan lo dice, pero no son tus amigos. No perteneces aquí. Gavin lo miró directamente a los ojos. Si esperara a pertenecer, mi hija seguiría teniendo hambre. No vine aquí para que me gustaran. Vine aquí para construir algo que funcione. Más tarde esa mañana, en la sala de estrategia, el equipo revisó la optimización sugerida por Gavin para el modelo de respuesta autónoma. Sus cálculos eran correctos. Su solución era impecable. Pero la sala permaneció congelada. Jason habló primero. Volvimos a ejecutar los números. La lógica de Gavin es correcta, pero no la vamos a implementar. Sloan levantó la vista bruscamente. Disculpe, no ha sido probada a escala. No hay precedentes. Estaríamos asumiendo un riesgo de relaciones públicas usando código de alguien que ni siquiera tiene un título universitario. Estás diciendo que las matemáticas están bien, pero el currículum no. Jason no parpadeó. Somos una empresa de $1,000 millones. Nuestros clientes no quieren titulares de genio conserje. Quieren pedigrí, estabilidad, legado. La sala asintió, lenta y vacilante. Gavin se sentó en silencio, sin defenderse, solo observando como un hombre que ha pasado por peores tormentas y sabe de qué lado sopla el viento. Los ojos de Sloan se fijaron en él. Gavin, ¿quieres responder? Él se inclinó hacia adelante, con la voz firme. Lo entiendo. No soy lo que esperaban. Y tal vez eso sea incómodo. Pero si los números funcionan y el sistema mejora, ¿quién está siendo realmente poco profesional? ¿El hombre que arregla el problema o el equipo que ignora la solución? Y si hubiera entrado aquí con un título de Stanford y un blazer de $1,000, lo llamarían innovación. Pero como huelo a lejía y llevo la pegatina de mi hija en mi laptop, lo llaman un pasivo. Una pausa. Luego, si el valor de un hombre se mide por lo caras que son sus errores, tal vez sea hora de que empecemos a medir el valor de manera diferente. La sala estaba en silencio. Sloan se puso de pie lentamente. Implementaremos la actualización. Jason no discutió, no en voz alta, pero su mirada lo decía todo. Esa tarde, Gavin encontró a Sloan en el balcón de la azotea. Ella estaba mirando el horizonte, con los brazos cruzados, la chaqueta quitada y las mangas enrolladas. Sala difícil, dijo él suavemente. Están acostumbrados a resultados predecibles y orígenes pulcros. Tú no lo eres. No, dijo ella. Estoy acostumbrada a la excelencia, sin importar dónde se esconda. Permanecieron en silencio por un momento. Luego Gavin preguntó, ¿por qué estás luchando por mí? Ella se volvió hacia él. Porque me recuerdas a algo en lo que solía creer antes de cambiarlo por puestos en la junta directiva y guías de marca. ¿Qué es eso? ¿La idea de que la brillantez no necesita permiso? Él sonrió. Esa es una buena idea, peligrosa en las manos equivocadas. También lo es el silencio. Pero el silencio fue exactamente lo que siguió. En los días siguientes, Gavin notó menos asentimientos. Las conversaciones se detenían cuando entraba en las habitaciones. Los canales de Slack en los que solía ser copiado quedaron en silencio. Incluso los ingenieros, que una vez le pidieron consejo, ahora evitaban el contacto visual. Solo Arthur, el CTO, se mantuvo igual. Gruñón, honesto, sensato. Una noche, mientras Gavin revisaba el código en la sala de descanso, Arthur se sentó a su lado con 2 tazas de café negro. «Los has agitado. No quise hacerlo. No tenías que hacerlo. Simplemente existes. Esa es la amenaza.
Siento que me están sacando de una habitación en la que nunca pedí estar. Eso es porque no estás jugando su juego. Estás jugando a la vida. Y la vida asusta a la gente que nunca ha tenido que sobrevivir a ella. Gavin levantó la vista, cansado. ¿Estoy perdiendo mi tiempo aquí? No si recuerdas lo que vale el tiempo. Y no si haces esto por algo más que un cheque de pago. Él volvió a mirar el dibujo de Lena, ahora arrugado por su bolsillo pero nunca roto. Lo hago por ella. Arthur le dio una palmada en la espalda. Entonces ya estás ganando. Esa noche en casa, Lena se sentó en el sofá armando un rompecabezas, mientras Gavin recalentaba el guiso sobrante. ¿Les gustó tu nueva idea, papi? A algunos sí, a algunos, no tanto. Dijiste la verdad, ¿verdad? Sí. Entonces hiciste tu trabajo. Él se sentó a su lado, observando sus pequeños dedos mover una pieza de color cielo a su lugar. ¿Y si la gente no me quiere por hacer lo correcto? Entonces buscas gente que sí lo haga. Simple, sabia. 6 años de edad. Él le besó la frente. ¿Alguna vez piensas en dirigir esta empresa algún día? Solo si viene con paletas gratis. Lo escribiré en el contrato. Ambos se rieron. Y en ese momento, suave, ordinario, imperfecto, Gavin recordó exactamente por qué comenzó este viaje. No para ser aceptado, no para probarse a sí mismo, sino para crear un mundo donde su hija no tendría que hacerlo. Sloane Mercer no lo notó la primera vez. Pasó por el armario del conserje sin mirar 2 veces. El cubo de la fregona no estaba en su lugar habitual, pero apenas lo registró. Las reuniones se sucedían, los plazos apremiaban, los inversores la rodeaban como tiburones. Pero al tercer día, algo extraño se coló en el aire. Silencio. El tipo de silencio que se instala después de que una puerta se cierra de golpe y nadie regresa. Gavin Brooks se había ido. El asiento vacío en la esquina trasera del laboratorio permaneció vacío. Su nombre fue eliminado silenciosamente del canal interno de Slack, sin memorando, sin explicación. A alguien más se le asignó la limpieza nocturna del código. Pero nadie corrigió la lógica como él lo hacía. Nadie vio patrones como él lo hacía. Los modelos de IA habían comenzado a desviarse de nuevo. Solo un poco. Solo lo suficiente. Y, sin embargo, nadie mencionó su nombre. Excepto ella. Sloane estaba sola en la plataforma de observación, con vistas al laboratorio de pruebas. El piso de abajo brillaba con la luz de los monitores y el suave murmullo. Debería haberse sentido satisfecha. La nueva actualización había pasado las pruebas internas. Las acciones subieron un 4,7%. Sobre el papel, era una victoria. Pero por dentro, algo se sentía ausente. Se encontró mirando la esquina donde Gavin solía estar de pie, con las manos en los bolsillos, la cabeza inclinada, los ojos entrecerrados como si pudiera ver el alma de una línea de código. Ahora, solo un espacio vacío. Un limpiador pasó silenciosamente, sin detenerse a ofrecer su opinión. Por supuesto que no. Solo estaba allí para limpiar, como Gavin lo estaba, hasta que dejó de estarlo. Esa noche, de vuelta en su oficina, miró su escritorio. Estaba impecable. Perfecto, como siempre, excepto por una tenue mancha marrón cerca del borde. Apenas perceptible, a menos que la luz incidiera justo. Había sido un derrame de café. La primera reunión de Gavin. Había dejado caer su termo y se había disculpado al instante. Lo siento, esto gotea esperanza y cafeína en igual medida. Ella no se había reído entonces, pero ahora no quería que la mancha se borrara. Se quedó hasta tarde. Todos se habían ido a casa, pero ella vagaba por los pasillos como una mujer en la vida de otra persona. En el pasillo cerca de los subniveles, pasó por la sala de descanso, con las luces tenues y las sillas apiladas. En un pequeño tablón de corcho junto a la puerta, prendido entre viejos folletos y recordatorios de turnos, había un pequeño sobre.
Su nombre estaba escrito con crayón morado irregular. Para la señora Mercer, de Lena Brooks. Ella lo miró durante varios segundos, sin saber si sonreír o romperse. Tomó el sobre suavemente, como si pudiera desvanecerse si lo tocaba demasiado rápido. Dentro había un trozo de papel doblado con estrellas dibujadas en cada esquina. En el centro, con la letra cuidadosa de un niño, solo unas pocas líneas. Gracias por creer en mi papá. Solía sonreír cuando hablaba de ti. Ahora no sonríe mucho, pero yo sí. Lena, 6 años y 3/4. Sloane se sentó en el banco junto a la máquina expendedora. Por primera vez en meses, se quitó los tacones, se cruzó de piernas como una niña y lloró. No le dijo a nadie a dónde iba a la mañana siguiente. Sin conductor, sin guardaespaldas, solo un abrigo negro, una bufanda bien ajustada y la carta de Lena doblada en su bolsillo como una brújula. Encontró el apartamento de Gavin después de 20 minutos, dando vueltas por un vecindario que no había visto una nueva capa de pintura en años. Los escalones crujían, el ascensor no funcionaba, el pasillo olía a curry viejo y agua de lluvia. Cuando llamó, fue Lena quien abrió la puerta. «Usted es la señora del trabajo», dijo ella con naturalidad, «la que pone nervioso a papá». Sloane parpadeó. «Yo, probablemente. ¿Quieres pasar? No tenemos sillas de invitados, pero tenemos suelo». El apartamento por dentro era pequeño, lleno de juguetes y ropa doblada. Una pila de libros de ingeniería se inclinaba de lado en el mostrador. Una laptop, gastada, parpadeaba suavemente en la mesa de café. Papá salió a buscar trabajo. No cree que encuentre uno, pero le dije que el sol no pide permiso para salir. «¿Sacaste eso de un dibujo animado?», preguntó Sloane suavemente. «No, de papá». Lena sacó una caja de Legos y señaló el suelo. «Puedes construir conmigo. Solo dejo que la gente en la que confío ayude con el techo». Sloane dudó. Luego se sentó. Los bloques no coincidían. Los colores no se coordinaban. Pero las manos de Lena se movían con certeza. Y lentamente, una pequeña casa comenzó a formarse. «Se fue porque pensó que te avergonzaba», dijo Lena de repente. La gente se reía en línea. «Creo que le dolió». «No fue su culpa», respondió Sloane. «Y no me avergonzó. Me recordó lo que realmente importa». «¿Lo extrañas?». Sloane exhaló. «Sí». Y no esperaba hacerlo. Lena asintió y le ofreció un bloque verde. «Si lo haces sonreír de nuevo, te perdonaré». Sloane contuvo una risa y se secó el rabillo del ojo. Trato hecho. Más tarde, de pie junto a la puerta, ella dudó. «¿Puedo dejarle un mensaje a tu papá?». «Las notas adhesivas están allí», señaló Lena. «Las azules son para cosas normales. Las rosas son para sentimientos importantes». Sloane eligió una nota rosa. Escribió solo 5 palabras. «Nunca llegamos a terminar». Luego lo subrayó y añadió: «SM». Esa noche, Gavin llegó a casa y encontró a Lena dormida en el sofá, con la casa de Lego equilibrada sobre su estómago como una joya de la corona. Sonrió cansadamente. Luego vio la nota. La leyó. La miró fijamente durante mucho tiempo. Luego miró a su hija. Ella todavía sonreía dormida. Por primera vez en días, él también lo hizo. Un compromiso silencioso. El sol no había traspasado completamente la neblina cuando Sloane Mercer bajó del metro y entró en un mundo que olía a ladrillo viejo, cacahuetes tostados y ropa húmeda. Caminaba rápidamente, sus tacones amortiguados en la acera agrietada, tratando de ignorar lo fuera de lugar que se veía con su abrigo a medida y líneas limpias. Pero este no era el tipo de vecindario donde las apariencias eran moneda de cambio. Aquí, la gente comerciaba con la supervivencia silenciosa. El apartamento 3B se encontraba al final de un pasillo que hacía eco de cada paso. Llamó una vez, 2 veces, una pausa. Luego el clic de pequeños pies corriendo.
La puerta se abrió con un crujido, y allí estaba ella, Lena Brooks, con una camiseta brillante de unicornio y calcetines desparejados, sus rizos recogidos con un clip. Señora R. Stephen Sloane. La niña sonrió radiante como si fueran viejas amigas. Regresaste. Sloane sonrió débilmente. Dije que lo haría. Papá no está en casa. Está en el lugar con las computadoras lentas y el hombre gruñón. ¿Quieres pasar de todos modos? Sloane dudó, pero luego Lena tiró suavemente de la manga de su abrigo, y la decisión estaba tomada. Hoy vamos a hacer panqueques desde cero, declaró Lena, marchando hacia la cocineta. Bueno, íbamos, pero luego me quedé sin Scratch. Sloane levantó una ceja. ¿Scratch? Ya sabes, la cosa que necesitas cuando la caja dice desde cero. Creo que es como el azúcar, o la magia. Todavía estoy investigando. Sloane se rió. Una risa de verdad, no la media sonrisa que les daba a los inversores cuando hacían preguntas tontas. ¿Puedo sentarme? Puedes sentarte en cualquier lugar que no esté pegajoso, dijo Lena, barriendo dramáticamente con el brazo la habitación desordenada. Sugiero el puff. Es solo ligeramente sospechoso. Sloane se dejó caer en el puff, sorprendentemente cómoda, para algo que parecía haber sobrevivido a una guerra de almohadas. Sus ojos escanearon la habitación. Estanterías llenas de libros infantiles, un robot hecho de latas de refresco, una caja de cartón etiquetada, inventos importantes en crayón. Pero fue la pared junto a la ventana lo que le cortó la respiración. Un collage de fotos, Lena y Gavin en el parque, sosteniendo trofeos de ferias de ciencias en lo que parecía un hospital. Y en el centro, una mujer. Ojos amables, sonrisa suave. Los mismos rizos que Lena. Esa es Mami, dijo Lena en voz baja, como si sintiera la mirada de Sloane. Murió cuando yo tenía 3 años, pero papi todavía le habla a veces cuando cree que estoy durmiendo. La voz de Sloane se atascó. Se ve. Dulce. Lo era. Papi dijo que amaba 3 cosas: las tormentas, la poesía antigua y la forma en que él hacía huevos revueltos. Esa es una buena lista. Dejó de hacer huevos cuando ella murió, dijo Lena con naturalidad. Pero empezó a hacer robots, y juegos, y cuentos para dormir con mapas. Sloane parpadeó, conteniendo el nudo que se le formaba en la garganta. Él dijo, cuando el corazón de alguien se rompe, o lo dejas roto, o construyes algo hermoso con los pedazos. ¿De verdad dijo eso? Sí, justo después de que accidentalmente prendiéramos fuego a la tostadora. Fue una mañana muy emotiva. Sloane sonrió, con las manos apretadas en el regazo. Lena, preguntó suavemente, ¿sabes por qué tu papá dejó la compañía? Lena la miró con más seriedad de la que cualquier niña de 6 años debería llevar. Pensó que incomodaba a la gente, que la gente no quería un conserje que fuera inteligente, que nunca verían la diferencia entre estar fuera de lugar y ser brillante. Las palabras golpearon como cristal, claras, afiladas e imposibles de ignorar. Siempre dice, a veces la gente se asusta cuando la persona equivocada resulta tener razón. Sloane se inclinó hacia adelante. Hablas como alguien que te duplica la edad. Es que a veces tomo prestado el corazón de papi. Tiene uno extra grande, pero se cansa. La habitación se quedó en silencio. Sloane metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña caja envuelta. ¿Puedo darte algo? Lena asintió. Dentro había una pequeña unidad USB con una cinta morada atada alrededor. Es un juego, dijo Sloane. Tu papá ayudó a diseñar la mecánica principal. Todavía no es público. Pensé que podría ser la primera en probarlo. Los ojos de Lena se iluminaron. ¿Tiene dragones? Más o menos. Tiene dragones que no saben que son dragones. Creen que son palomas, hasta que intentan volar demasiado lejos y descubren que escupen fuego. La boca de Lena formó una O perfecta. Eso es increíble.
Ella apretó la caja contra su pecho como si fuera un mapa del tesoro. Señorita Sloane. Sí, si haces sonreír a papá de nuevo, te perdonaré. Las palabras cayeron con una suavidad final, como un veredicto que había sido dictado por un jurado de uno. Sloane no habló. No pudo. En cambio, asintió. Una promesa solemne y silenciosa. Mientras caminaba de regreso por el pasillo, el aire se sentía diferente. Menos como distancia, más como un camino. Sloane levantó la vista hacia el cielo cubierto, sintiendo el peso de la semana presionando sus hombros, y por primera vez no le importó. De vuelta en la oficina, entró en su sala de conferencias privada y bajó las persianas. Su asistente preguntó si quería reprogramar las llamadas de la tarde. Ella dijo que no. Tenía algo más importante que hacer. Se volvió hacia su tablet y comenzó a redactar un memorándum. Pero no cualquier memorándum. Una invitación personal. Una corrección. Un nuevo comienzo. Y en la parte superior de la pantalla, escribió solo una línea antes de hacer una pausa. Algunos puentes valen la pena reconstruirlos a mano. La presentación que cambió todo Gavin Brooks no esperaba volver a verla. No de pie en el pasillo de la escuela de su hija. No con los brazos cruzados y una carpeta en la mano. No con la misma calma inquebrantable en sus ojos. El tipo que hacía que los tratos se cerraran, que batían récords de OPI y silenciaban a partes iguales. Pero allí estaba ella, esperando. «Llegaste hasta aquí», dijo él, ajustando la correa desgastada de su cartera. «Necesitaba verte en persona». La mayoría de los CEOs envían un correo electrónico. La mayoría de los conserjes no resuelven árboles lógicos de IA con un marcador de pizarra. Gavin desvió la mirada, una media sonrisa asomando en el rabillo de su boca. «¿Y qué? ¿Ahora quieres que limpie la próxima crisis también?» «No», dijo ella con voz firme. «Quiero que presentes en la cumbre de inversores». Silencio. Un silencio total. El tipo que te hace reír a carcajadas. Gavin parpadeó. «¿Quieres que yo?» «¿Qué?» «Sube al escenario. Explica las revisiones del algoritmo que inspiraste. Guíalos a través del bucle de aprendizaje simplificado de IA. Sé la persona que asocien con nuestro avance». «Sloane, no uso trajes, ni doy discursos, ni entro en habitaciones con más de 6 personas y una salida de incendios. No necesitas un traje, ni un guión. Necesitas la verdad, y tú la tienes de sobra». «Me verán, al tipo que solía limpiar los pisos». «Bien, quizás lo necesiten». Ella se acercó. «Cuando hablas, la gente escucha. No porque lo exijas, sino porque has vivido lo que el resto de nosotros solo modelamos en código». Gavin negó con la cabeza lentamente, sin saber si reír o huir. «¿Por qué yo?» «Porque olvidé en qué se construyó esta empresa», dijo ella suavemente. «No en el pulido, no en las proyecciones, en la gente. Y si todo sale mal, entonces sale mal con tu nombre, no con el mío. Eso lo detuvo. Estás arriesgando tu cuello por mí». «No», dijo ella. «Estoy a tu lado mientras tú arriesgas el tuyo por algo que ya ayudaste a construir». Él la miró fijamente durante mucho tiempo. Luego asintió. «Una condición». «Time. Sin teleprompters, sin asistentes, sin una voz en mi oído diciéndome cómo sonar más inteligente». «Trato hecho». «Y una cosa más», añadió él. «Sí, no vuelvas a desaparecer, ni de mí, ni de Lena». El aire cambió. Ella no sonrió, pero algo más cálido, más silencioso, parpadeó en sus ojos. No pensaba hacerlo. 2 días después, la cumbre anual de inversores de Mercer Dynamics se inauguró en el auditorio Pacific Grand. Gavin estaba entre bastidores, con las manos sudorosas, vistiendo una camisa abotonada limpia pero arrugada, que Lena había insistido en que no se metiera por dentro. «Te verás como un mago», le había dicho ella. «Uno muy nervioso». La sala más allá del telón estaba abarrotada.
cientos de ojos, susurros de alto riesgo, cámaras. Gavin asomó la cabeza y la vio a ella, a Sloane, al fondo de la sala, de pie, no sentada, con las manos fuertemente entrelazadas delante de ella, como si contuviera la respiración. Él inhaló. «Es solo una habitación», se susurró a sí mismo. «Una habitación muy cara, con demasiadas opiniones». Salió, y todo se detuvo. Sin PowerPoint, sin gráficos, solo Gavin y un micrófono. «Solía fregar este suelo», comenzó. «Hace 2 meses, yo era el tipo que venía después de horas y limpiaba manchas de las pizarras. Manchas hechas por personas que intentaban resolver problemas de $1,000 millones. Algunas risas educadas. Resulta que una de esas manchas no era un error, era una pieza que faltaba. Caminó lentamente, con los pies en la tierra. No tengo un MBA, no tengo corbata, pero sé lo que es criar a una hija con segundas oportunidades y estirar un cheque de pago en 6 soluciones». Hizo una pausa. «Lo que Mercer Dynamics está haciendo con la IA no es solo código, es claridad. Es una oportunidad para hacer que los sistemas sean más humanos, no menos». Hizo clic en un botón, revelando un diagrama simple. Un dibujo infantil de las ramas enredadas de la raíz de un árbol dobladas hacia el sol. Así es como aprenden las máquinas, como los niños. Prueba, error, estímulo, paciencia, y de vez en cuando, la corrección adecuada en el momento justo. Levantó la vista. Yo solo era el conserje, pero quizás ser invisible me ayudó a ver lo que todos los demás pasaron por alto. Y por un instante, nadie se movió. Luego alguien se levantó. Aplaudieron. Luego otro. Y otro. Hasta que la sala tronó con aplausos. No por el pulido. No por el poder. Por algo mucho más raro. La verdad. Entre bastidores, Sloane lo encontró con una mirada que contenía demasiadas cosas para decir. «Creo que acabas de salvarnos todo el año», susurró ella. «Ese no era el plan», respondió Gavin. «¿Entonces qué era?» «Decir algo honesto, esperar que funcione». «Bueno», dijo ella, con los ojos más suaves de lo que él jamás los había visto. Funcionó. Antes de que ella se diera la vuelta para irse, él le tocó suavemente el brazo. «Todavía me debes una». «¿Sí?» «Sí. Nunca me dijiste por qué regresaste a verme de nuevo». Ella lo miró sin defensas. «Porque Lena me hizo ver algo en lo que había dejado de creer. ¿Qué es eso? Que la brillantez no viene con un título, y que la amabilidad puede ser aterradora». Ella dudó. «Y porque extrañaba tu café, incluso el que gotea esperanza». Gavin se rió. «Cosas peligrosas. Eso es lo que lo hace bueno». Esa noche, Gavin entró en su apartamento y encontró a Lena dormida en el sofá de nuevo, una bolsa de palomitas de maíz a medio comer a su lado, un dragón de Lego posado en su hombro. Él le besó la frente. Luego miró por la ventana, hacia la ciudad, que nunca parecía detenerse. Algo había cambiado. No el horizonte, no el salario, sino la forma en que llevaba su propio nombre. Y por primera vez en años, no se sentía pesado. Se sentía ganado. Un nuevo capítulo. El gran salón de baile del Pacific Grand Hotel relucía bajo el peso de la presión. 500 inversores, los titanes de Silicon Valley, una docena de periodistas y un conserje convertido en un presentador improbable, paseando detrás del telón con el pulso más fuerte que el timbre de apertura del evento. Gavin Brooks respiró hondo. No el tipo de respiración que tomas para calmarte, sino el tipo que tomas cuando no hay vuelta atrás. Se asomó por el telón. Lena estaba sentada en la última fila, vistiendo su sudadera con capucha favorita de galaxias, con las piernas colgando de un asiento de terciopelo demasiado grande para ella. A su lado, Sloane estaba de pie con los brazos cruzados, la mirada fija al frente, pero no fría esta vez. Firme, esperanzada.
Sus ojos se encontraron. Ella no asintió. No sonrió. Simplemente lo miró como si ya perteneciera. La voz del presentador resonó en el salón de baile. Y ahora, una voz que no han escuchado antes, pero una que les alegrará haber escuchado. Por favor, den la bienvenida a Gavin Brooks. Un murmullo recorrió la sala. Espera, ¿el conserje? Gavin salió al centro de atención. Sin PowerPoint, sin animaciones llamativas. Solo él, un micrófono de mano y una imagen simple proyectada detrás de él. Una página en blanco. Ajustó el micrófono. Miró a su alrededor. Luego dijo en voz baja: se suponía que iba a limpiar esta sala esta noche. La audiencia se quedó inmóvil. Casi no vengo. No porque tuviera miedo de hablar, sino porque tenía miedo de ser visto. Dejó que la pausa se prolongara. La gente se inclinó. Hace 6 semanas barría pisos en Mercer Dynamics. Esta noche estoy aquí porque alguien olvidó borrar la pizarra, y yo vi algo que nadie más vio. Señaló la pantalla en blanco. Así es como la mayoría de la gente ve a hombres como yo. Así. En blanco. Reemplazables. Hizo clic una vez. Apareció un boceto tosco, una red neuronal dibujada a mano, la misma que había garabateado en la pizarra esa noche. Pero, ¿y si la solución no está escondida en los datos, ni en los títulos, ni en las oficinas de la esquina? ¿Y si está escondida en la gente a la que dejamos de escuchar? Empezó a caminar como lo haría un maestro en un aula, no un presentador tratando de vender. No soy un genio. Dejé el MIT para criar a una hija que ahora cree que los dragones son solo palomas tímidas. Risas educadas. Pero he pasado los últimos años observando cómo funciona el mundo cuando nadie lo está observando. Y esto es lo que he aprendido. Otro clic. La pantalla cambió. Un monigote sosteniendo una fregona de pie junto a una máquina enorme etiquetada como bucle de IA. Las máquinas aprenden como los niños, con prueba y error, con paciencia, con repetición y, lo más importante, con confianza. Se giró, hablando no para impresionar, sino para conectar. Si un conserje puede arreglar un bucle de aprendizaje, quizás el bucle nunca estuvo roto. Quizás simplemente lo construimos para ignorar el tipo de voz equivocada. Durante un largo instante, nadie se movió. Luego, alguien en la primera fila, una mujer con un blazer rojo, comenzó a aplaudir. Suavemente. Lentamente. Un segundo se unió. Luego, un tercero. Hasta que todo el salón de baile se puso de pie. No por los datos, no por el algoritmo, por el coraje de ser humano en una habitación diseñada para recompensar el pulido. Entre bastidores, Sloan exhaló por primera vez en 20 minutos. Lena le tiró de la manga. No usó ninguna palabra elegante. Por eso funcionó. Por eso funcionó exactamente, susurró Sloan. ¿Esto significa que lo ascienden a superpapá, cariño? Ella sonrió. Ya lo era. Después de que los aplausos se apagaron, Gavin se deslizó entre bastidores, con el corazón latiendo a un ritmo diferente ahora. Alivio. Liberación. Y entonces llegó la voz de alguien inesperado. Señor Brooks, dijo Arthur Feldman, presidente de la Junta de Mercer Dynamics, acercándose con una rara sonrisa. Eso fue una presentación infernal. Gavin extendió la mano con cautela. Gracias, señor. Ya no eres el conserje. Con efecto inmediato nos gustaría incorporarte como asesor principal de innovación. Gavin parpadeó. Yo no sé qué decir. No digas nada. Arthur sonrió. Simplemente no dejes de hacer lo que estás haciendo. Desapareció entre la multitud, y Gavin se quedó inmóvil por un instante antes de girarse y encontrar a Sloan, de pie en la esquina del pasillo, en silencio, esperando. Él se acercó lentamente. Entonces, supongo que eso salió mejor de lo esperado. Hiciste que una sala llena de millonarios cuestionara sus egos, dijo ella suavemente. No está mal para una noche de trabajo.
No lo hice solo. Él miró más allá de ella. Lena se había quedado dormida en un banco de terciopelo, sus pequeños puños acurrucados alrededor del cartucho que le había prometido que podría jugar después del discurso aterrador de papá. Dije muchas palabras allí, continuó, pero las únicas que importaron fueron las que no pude decir. Como... Gracias, por aparecer, por verme, por no huir cuando se puso incómodo. La voz de Sloane tembló ligeramente. Ya no huyo. Solo doy unas cuantas vueltas a la manzana antes de llamar. Gavin sonrió, acercándose. Sabes, pensé que estaba haciendo esto por Lena, para darle algo mejor. Y ahora creo que ella me dio algo mejor. Una razón para dejar de esconderme detrás de suficientemente bueno. Una razón para intentarlo de nuevo. Sloane asintió. Luego, después de una respiración. ¿Qué pasa después? Después, dijo Gavin, volviendo a mirar a Lena. Nos vamos a casa. Leemos un cuento para dormir. Intentamos no quemar los huevos por la mañana. Él la miró. Y quizás, si no estás demasiado ocupada salvando la compañía, te unas a nosotros para los panqueques. Sloane levantó una ceja. Cocinas terriblemente. Pero sirvo con estilo. Entonces es una cita, dijo ella suavemente. Un desayuno. No te emociones demasiado. Un paso a la vez, Brooks. Esa noche, mientras la ciudad se iluminaba con tonos dorados y violetas fuera de la ventana de su apartamento, Gavin se sentó en el borde de su sofá. Lena, acurrucada a su lado. La miró. Luego al correo electrónico que sonaba en su pantalla. Asunto. Bienvenido al equipo de liderazgo. Pero no fue el título del puesto lo que se le quedó grabado. Fue el latido silencioso de algo más. Ya no era el hombre detrás de la fregona. Era el hombre que había aprendido a ser visto sin cambiar quién era. Y en algún lugar entre la fregona y el micrófono había encontrado su voz. Un final y un comienzo. La sala de juntas estaba vacía ahora. Se habían ido los trajes, los focos, los aplausos educados que habían sacudido las vigas más temprano ese día. Solo el fantasma de la tensión permanecía en la alfombra, del tipo que no se disuelve hasta que alguien finalmente dice lo que debería haberse dicho. Hace mucho tiempo. Gavin estaba junto a la ventana sosteniendo una taza de café tibio. Abajo, la ciudad zumbaba como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Detrás de él, la puerta se abrió suavemente. Sloane, con el mismo blazer negro de la presentación, aunque ahora le quedaba un poco más holgado, como si la presión finalmente se hubiera liberado de sus hombros. No esperaba que todavía estuvieras aquí, dijo ella suavemente. No esperaba sentir que pertenecía aquí, respondió él sin darse la vuelta. Silencio. No incómodo, solo denso con cosas no dichas. Ella caminó hacia el extremo opuesto de la habitación y se sentó a la cabecera de la larga mesa de cristal. La silla crujió suavemente debajo de ella. Estuviste brillante hoy, dijo ella. No memoricé una palabra. Eso es lo que lo hizo brillante. Él sonrió, finalmente girándose para mirarla. Entonces, ¿por qué sigo sintiendo que podría despertarme con mi viejo uniforme mañana? Porque la gente como nosotros no proviene del tipo de mundo donde los sueños se sienten seguros, dijo ella con voz tranquila. Construimos, protegemos, pero rara vez recibimos. Él la observó con atención ahora. Tú incluida. Especialmente yo. Ella se levantó y se acercó a él, deteniéndose a unos pocos metros. Una vez me preguntaste por qué volví a verte. ¿Por qué no dejé que la historia se desvaneciera? Sí, no fue por relaciones públicas, ni por apariencias, ni siquiera por el algoritmo. Ella miró sus manos, jugueteando. Algo raro en una mujer que una vez le dijo a la cara a un inversor de Fortune 500, o entras o te quitas de mi camino. Volví porque me hiciste sentir algo que no había sentido en años. Él no dijo nada. Solo esperó.
suavemente. No fue solo la forma en que viste las cosas en el código, fue la forma en que miraste el mundo, como si los pedazos rotos no fueran algo para desechar, sino algo para construir. Es que estoy hecho de pedazos rotos. Exacto, susurró ella. Ella se acercó. ¿Sabes lo que es pasar toda tu vida siendo la persona más inteligente de la sala y aún así sentirte completamente solo en ella? Él asintió, lentamente. ¿Sabes lo que es contener una buena noticia porque no hay nadie con quien compartirla? Cada vez que le traía a Lena un dibujo del trabajo del que estaba orgulloso, dijo él, y ella aplaudía como si hubiera curado el cáncer. Ella se rió, suave y plena esta vez. Luego, en voz baja, «Me das miedo, Gavin». Eso lo tomó por sorpresa. «¿Por qué?» «Porque no estás tratando de impresionarme, ni de arreglarme, ni de perseguir algo. Simplemente, estás aquí». «Exacto. Y no sé cómo quedarme quieta». Por un momento, ninguno de ellos se movió. Solo la luz nocturna de la ciudad parpadeando rítmicamente. Luego Gavin habló. «¿Sabes lo que me di cuenta esta noche? Time. Que el amor no siempre viene vestido de declaraciones y grandes gestos. A veces, se presenta como una mujer que entra en el pasillo de un conserje y exige respuestas». Ella se rió de nuevo, cubriéndose la boca con una mano. «No soy muy sutil». «Bien. Porque soy terrible en los juegos de adivinanzas». Él dio un paso lento más cerca. «Creo que me he estado enamorando de ti, desde que no borraste la marca que dejé en la pizarra. Y creo que me he estado enamorando de ti, desde que no te disculpaste por escribir en ella». Sus ojos se encontraron, no hambrientos, no desesperados, solo seguros. Se acercaron suavemente hasta que sus frentes se tocaron, respirando el mismo aire sin prisa. Entonces ella susurró. «¿Puedo preguntarte algo?» «Cualquier cosa. ¿Crees que es posible construir algo real? ¿De algo que empezó por accidente?» Él retrocedió ligeramente, encontrando sus ojos. «Algunas de las mejores historias comienzan cuando alguien entra en la habitación equivocada». «¿Crees que esto es una historia?» «No», dijo él suavemente. «Creo que este es un capítulo que casi no llegamos a escribir». Ella cerró los ojos, dejó que las palabras se asentaran. Luego los abrió de nuevo. «Prométeme algo». «Time, que si me desmorono de nuevo, me recordarás quién soy realmente. Solo si prometes hacer lo mismo cuando olvide en quién me he convertido». Ella asintió. Trato hecho. No se besaron. Todavía no. En cambio, se sentaron en el suelo de esa gran y fría sala de juntas, espalda contra el cristal, rodillas dobladas como niños viendo fuegos artificiales. Afuera, la ciudad parpadeaba en pulsos lentos. «Esta habitación es demasiado elegante», murmuró Gavin. «Podemos cambiar eso. Traeré más pedazos rotos, más verdad, más manchas de café. Solo si tú lo preparas». Él la miró. «No eres lo que esperaba. Tú tampoco. Probablemente por eso funciona». Probablemente. Se sentaron en silencio de nuevo, cómodos esta vez. Luego Gavin susurró, casi para sí mismo. «No quiero que esto sea una nota al pie». «No lo será. Y no quiero que Lena piense que la gente como yo no llega a escribir finales». «Entonces, démosle uno nuevo». Más tarde esa noche, Gavin llegó a casa y encontró a Lena todavía despierta, acurrucada en su fuerte de mantas, con una linterna y un plátano a medio comer. Ella parpadeó hacia él. «¿Se lo dijiste? ¿Decirle qué? ¿Que te gusta? ¿Que le gustas? Él se rió. «Sí, creo que se dio cuenta». «¿A ella también le gustaste?» «Parece prometedor». Lena sonrió y apagó su linterna. «Bien, me preocupaba que lo estropearas». «Gracias por la confianza, pequeña». «De nada. Además, no quemes los panqueques mañana. Ella podría venir». Gavin se rió, le besó la frente y le acomodó la manta. Mientras apagaba las luces, un pensamiento tranquilo cruzó su mente. Quizás algunas historias no necesitan giros de trama perfectos. Quizás todo lo que necesitan
es el coraje para empezar de nuevo. La propuesta que cambió sus vidas. Los domingos por la mañana, en el apartamento de Gavin, eran sagrados. La cocina olía a tostadas de canela y café, del tipo hecho demasiado fuerte y servido demasiado rápido. La ventana estaba un poco abierta, lo justo para dejar entrar una brisa que traía el zumbido de la vida del fin de semana. Bicicletas zumbando, niños riendo por el pasillo, la ciudad finalmente respirando con facilidad. Sloane estaba descalza en la sala de estar, con el cabello suelto, vistiendo una de las camisas de franela de Gavin, como si siempre le hubiera pertenecido. No estaba trabajando, no estaba revisando su teléfono. Estaba aquí. Ha estado ahí durante 30 minutos, susurró, sorbiendo su café. Eso es concentración, respondió Gavin, rompiendo huevos con una mano en la sartén. Usualmente significa que algo mágico está sucediendo, o que está alimentando al tostador, con peces de colores de nuevo. ¿Deberíamos preocuparnos? Un poco. Un suave tintineo llegó de la esquina. La voz de Lena llamó desde detrás de la puerta del dormitorio. Papá, Sloane. Necesitan ver esto. Se miraron, levantando las cejas. Gavin se secó las manos con una toalla y abrió el camino. Sloane lo siguió con el café en la mano. Dentro, Lena estaba encaramada en el borde del viejo escritorio de Gavin, con los ojos bien abiertos y brillantes de picardía. En la pantalla estaba el juego que Gavin había codificado para ella años atrás, El laberinto de Lena. Un juego de laberinto simple con rompecabezas y potenciadores, y una mascota dragón de IA llamada Sparks. Pero hoy, algo había cambiado. Un botón brillante de actualización disponible parpadeaba en la pantalla. ¿Qué es esto?, preguntó Sloane. No es para mí, susurró Lena. Gavin se rió. En realidad, sí lo es. Él se arrodilló a su lado e hizo clic en actualizar. La pantalla se desvaneció. Apareció una barra de carga. Luego, píxel por píxel, una animación comenzó a reproducirse, no parte del juego original. Comenzó con un conserje de dibujos animados, barriendo un pasillo bajo las luces parpadeantes de la oficina. Un pequeño avión de papel entró volando y lo golpeó por la espalda. Se dio la vuelta y encontró a una mujer con un traje de negocios que le ofrecía un boceto arrugado de código. Sloane jadeó. «Eso es». «Sigue mirando», dijo Gavin en voz baja. El conserje de dibujos animados tomó el papel, lo miró, sonrió. La música cambió, cálida, esperanzadora. La animación se alejó. De repente, una niña pequeña irrumpiendo montada en un dragón, recogió a ambos personajes y se elevó sobre el horizonte de la ciudad, dejando un rastro de código binario en el cielo como fuegos artificiales. Luego, mientras aterrizaban en una azotea bajo las estrellas, la pantalla se desvaneció a negro. Una sola línea de texto apareció. «Querida Sloane, si estás leyendo esto, pulsa Enter». La mano de Sloane flotó sobre el teclado. Su voz era apenas un susurro. «Esto está sucediendo de verdad». «Querrás presionar Enter», dijo Gavin, un poco avergonzado. Ella lo hizo. La pantalla se llenó con una lenta cascada de fotos, dibujos y recuerdos. Una grabación granulada de la cámara de seguridad de Gavin, garabateando en la pizarra esa noche. Lena, sosteniendo una taza de mejor papá del mundo, sonriendo. Sloane, dormida en el hombro de Gavin durante una lluvia de ideas a altas horas de la noche. Los tres riendo por el cabello desordenado de los panqueques y el jarabe en la nariz. Y, finalmente, texto de nuevo. Me devolviste mi voz. Viste el valor en mí antes de que supiera cómo mostrarlo. No me arreglaste. Caminaste a mi lado mientras crecía. Así que, ahora te pregunto, ¿quieres ser parte de nuestra familia para siempre? En ese momento, Gavin se puso detrás de ella. Tranquilo, firme, sosteniendo una pequeña caja abierta con un simple anillo de oro. Sin diamantes, sin florituras.
No es perfecto, dijo, pero nosotros tampoco. Y eso es lo que lo hace real. Los ojos de Sloane se llenaron de lágrimas. Se giró lentamente, mirando el anillo, luego al hombre que una vez había barrido pasillos en silencio, y ahora permanecía firme en su propia luz. No solo escribiste una propuesta, susurró ella. No, escribiste nuestra historia, y quiero seguir escribiéndola con ambos. Desde la esquina, Lena, con los brazos cruzados y una ceja levantada, declaró: «Di que sí, por favor. No puede cocinar solo». Todos se rieron, lágrimas y alegría entrelazadas en una hermosa y torpe respiración. Sloane tomó el anillo. ¿Se lo puso en el dedo? Ajuste perfecto. «Sí, Gavin Brooks», dijo con la voz ronca. «Sí. 1000 veces sí». Esa tarde, los tres se sentaron en la escalera de incendios, viendo el sol derretirse detrás de los edificios. Gavin sostenía la mano de Sloane en una, Lena acurrucada a su otro lado. La ciudad zumbaba debajo de ellos, pero ellos estaban quietos. Sloane apoyó la cabeza en su hombro. «¿Qué le decimos a la gente?», preguntó ella. «La verdad», dijo Gavin, «que un conserje se enamoró de un aseo, que un hombre que casi se rindió encontró a una mujer lo suficientemente valiente como para quedarse, y que una niña pequeña con un dragón de juguete hizo que todo sucediera». Lena interrumpió, sin abrir los ojos. «Exactamente eso», sonrió Gavin. «Eso no es una historia», susurró Sloane. «Eso es un milagro». Él le besó la coronilla. Es curioso cómo las cosas más pequeñas cambian todo. Mientras las estrellas parpadeaban una a una, Gavin miró el horizonte, una vez tan lejano, ahora solo el borde de un nuevo comienzo. Había pasado años limpiando los desastres de otros, pero esto era lo primero que había construido para sí mismo. No un cuento de hadas, no un rescate, solo 3 corazones imperfectos eligiéndose el uno al otro. Y en esa verdad tranquila, desordenada y hermosa, finalmente encontró un hogar. Y esa fue la historia de cómo el genio silencioso de un conserje, la esperanza de una niña y la segunda oportunidad de una CEO se unieron para reescribir lo que realmente significa la familia. Espero que esta traducción te sea útil.